Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a este programa, aunque bueno, decir bienvenidos es contarles que este es el momento de la carne en el asador, de los panelistas que consumen gran parte de tiempo del programa. Para quien por primera vez escucha esto y dice no entendemos el concepto, es como la vieja historia pues de la Caja de Pandora, la original, que salieron todos los males del mundo de la caja y solo se quedó la esperanza. Por eso es que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pero nosotros lo que hacemos es cambiar eso de males por misterios. Cualquier cosa que sea rara, bizarra, terrorífica, paranormal, pues cuenta dentro del espacio. Y aquí también respondo otra pregunta. Cuando yo titulo los programas en los podcasts, generalmente es por el invitado, porque se tratan muchos temas, porque la idea es que esto sea como un TikTok radial, un TikTok podcastero del misterio. Y podemos saltar de zombies a vida después de la muerte, o a algo chistoso, raro, bizarro de las redes o de las notas, o las investigaciones que hacen mis contertulios, tanto Toby como Karen. Pero pues el panelista se come gran parte del escenario. Y cómo no, si hoy usted ya lo sabe, sea o no sea creyente, que es el tema de la resurrección, y mucho de esto nos lo va a hablar el ocultista, el astrólogo, el experto, el gran Beto Acosta, también literato, también escritor, streamer de temas de cosas de terror paranormales. Don Beto, con las buenas noches, ¿cómo me le va? Viejo César, muchas gracias. Muy bien, encantado como siempre de acompañarlos aquí en la Caja de Pandora y dispuesto a hablar de los temas que nos gustan, los temas paranormales, los temas de terror, los temas de misterios. Siempre ahí atentos. Cosas raras, Beto. Alberto Acosta, para que de una vez lo vayan siguiendo. 33 Alberto Acosta en Twitter. Alberto.acosta A en Instagram, ¿cierto? ¿Y qué otras redes tiene Beto? Bueno, me encuentran en mi canal de YouTube, Diario Un Ocultista. También me encuentran mi libro ahí en Amazon. También se llama Diario Un Ocultista, un camino hacia la luz. Ok, sea usted o no sea creyente, es decir, pues celebrando o conmemorando la Semana Santa, cuando uno habla de un tipo como Jesús y uno incluye la palabra paranormal en el cuento, pues no sé, de pronto algunas personas sienten descontexto. Sienten que uno como si estuviera insultando. No, yo les pido que abran bien los oídos, porque si uno incluye la palabra paranormal o raro o bizarro al lado de Jesús, pues es que usted lo tiene que aceptar. Es que si uno habla de la Santísima Trinidad, no me digan que ustedes todos los días hablan de la Santísima Trinidad. O sea, que usted llega a una compañera de oficina y me dice, no, sí, que es que mi papá es una paloma o mi mamá y no sé qué, y que la Virgen, no. O sea, la vida de Jesús es una cosa muy paranormal, no es normal. Independientemente de si usted dice, no, es bueno o malo, esas son otras interpretaciones. Obviamente para el público cristiano católico, pues claro que es un tipo bueno, pero me refiero a que usted no puede alejar esa palabra anormal o raro o bizarro de la vida de Jesús. ¿O usted qué opina, Beto? Totalmente de acuerdo, viejo César. Por supuesto, siempre tocamos los temas con todo el respeto por las creencias de las personas. Y yo siempre he sido muy respetuoso de las creencias de cada quien. Siempre digo que cada quien tiene el Dios de su corazón. Y yo en eso, pues no me meto. Pero no podemos desconocer que definitivamente este gran personaje de la historia, este gran maestro de maestros, pues no tiene una vida propiamente normal. Realmente todo lo que involucra la historia de Jesús, su vida, su obra, sus milagros, sus prodigios, involucran temas que están fuera de lo normal de los seres humanos. Exactamente. Y entonces el tema de la resurrección es una cosa muy brava. O sea, porque vamos a arrancar obviamente por el final, o el final que es el principio. Porque si usted también se ubica ahí dentro de la historia y los libros de Jesús, pues eso es un final, pero es un principio y obviamente genera unas enseñanzas. Ya de por sí, pues ahí ya demuestra que es un tipo que no tiene, o sea, tiene poderes o lo que sea y que puede derrotar la muerte. Entonces, eso ¿qué tan cierto habrá sido para la historia? Es mi primera pregunta, porque a lo mejor alguien dice, no, ¿saben qué, muchachos? Eso históricamente no está comprobado. O alguien dirá, sí, mire, es por esto, esto y esto que sí está comprobado y sí existió y es Jesús y bueno, bla. Y lo otro es, pues, lo que generó después de que si la iglesia, que si lo del santo sudario, que si es un tipo milagroso para bien, que si obviamente cayó el imperio romano, bueno, qué sé yo, lo que generó después de. ¿Qué opina, querido Beto, al respecto de la resurrección? Pues viejo César, yo desde mi perspectiva sé que existen
digamos que pruebas suficientes para pensar que el Jesús histórico, sí realmente existió. Es posible que muchos de los, digamos, de las historias alrededor de él pudieran haber sido manipuladas en los momentos en que la religión que conocemos hoy como católica, que católicos quiere decir universal, fue consolidada en el Gran Congreso de Nicea, ahí bajo el poder del emperador Constantino. Yo creo que realmente hay algunas de estas cosas que nos cuentan definitivamente tuvieron que haber sido ciertas. Definitivamente considero que Jesús tuvo que haber sido un hombre con habilidades extraordinarias para haber sido considerado un gran maestro. Desde el punto de vista de muchos esoteristas y desde el punto de vista esotérico, sigue siendo considerado un gran maestro de la humanidad, un hombre con grandes virtudes, un hombre con gran sabiduría, con gran conocimiento, definitivamente un hombre que alcanzó, digamos que esos prodigios que se le atribuyen. La pregunta sería por qué los alcanzó, es decir, cómo llegó ahí, cómo llegó a tener la capacidad para hacer tantas cosas. Y ahí hay muchas teorías. Muchos dicen que Jesús realmente en esos años en donde su vida se desconoce, tuvo que haber tenido una instrucción, digamos que allá en lo profundo del Tíbet, instrucción que lo pudo haber llevado a desarrollar muchas de sus habilidades y muchos de sus prodigios que hizo durante su vida. Entonces que en esos años realmente estuvo siendo instruido en el Tíbet. De hecho, hay un historiador, esto lo vi a través de un documental alguna vez, que le seguía los pasos a un gran maestro llamado Joshua, cuya tumba estaba en el Tíbet. Y digamos que siguiendo los pasos de este maestro Joshua, pues se parecía mucho a nuestro Jesús histórico. De acuerdo a lo que él determinaba, nuestro Jesús histórico no habría muerto, sino que habría regresado al Tíbet y habría sido sepultado en las montañas del Tíbet junto a otros grandes maestros. Entonces realmente siempre la historia de Jesús va a involucrar muchos misterios. No hay como un consenso, todos tienen muchas perspectivas. Y creo que un hombre que en esta historia de la humanidad haya tenido tanto impacto, definitivamente tuvo que haber sido un hombre con habilidades extraordinarias. Es así. La resurrección per se, haber estado 3 días, que no sabemos realmente qué estaba haciendo en esos 3 días o 2 o como lo quiera usted llamar. Recordemos, él viene de la crucifixión y lo que esto empieza a generar y el cotilleo y este señor se levantó entre los muertos y lo que ya también le había dicho a los discípulos en la última cena. Entonces ya aquí hay que hablar de la resurrección per se y lo que pasa en esos días posteriores, lo del tema de la piedra y demás y que como, entonces, bueno, supongamos que nunca estuvo muerto y el tipo siempre estuvo vivo. Entonces, ¿cómo hicieron para correr esa piedra, la sangre, el sudario, ese tipo de cosas? Querido Beto, ¿qué opina de esas cosas? Pues mira, viejo César, el tema ahí es que los evangelios que nos hablan de ese relato de la crucifixión, de los 3 días, de la piedra, de la tumba vacía, de esos grandes misterios de la historia de Jesús, son los evangelios aceptados que se aceptaron como textos canónicos en el Congreso de Nicea. En ese Congreso de Nicea, realmente, ¿qué se trataba de hacer? Se trataba de instaurar una fe única. Estos textos fueron revisados, digamos que por los miembros del Congreso, y lo que hicieron fue elegir textos que resaltaran los rasgos divinos de este maestro. Entonces eligieron los relatos que correspondían a la exaltación de los rasgos divinos del Maestro Jesús. Sin embargo, existen, y creo que también es de tu conocimiento, los evangelios apócrifos, aquellos textos que correspondían a la corriente gnóstica de la época, en donde la historia de Jesús varía. En muchos de esos evangelios apócrifos, el relato de la crucifixión no existe y digamos que la resurrección habría tenido lugar en espíritu, es decir, no en cuerpo, y donde Jesús realmente hubiera muerto y que hubiera tenido una resurrección simbólica a la vida espiritual y hubiera ascendido a la diestra de Dios Padre, pero en sus vehículos espirituales y no en sus vehículos físicos. Entonces realmente no sabemos si el relato histórico ocurriría, es decir, si esos textos canónicos estarían relatando historias verdaderas, porque digamos que detrás de Nicea y del emperador Constantino, lo que se estaba tratando era de institucionalizar un gran poder, porque la religión católica había tomado mucha fuerza. Entonces habían muchas, digamos que iglesias, por decirlo así, muchas corrientes de creencias, y cuando el emperador buscó una corriente que estuviera más organizada, pues se encontró a los católicos. Y entonces se proclamó el catolicismo o la religión universal como la religión
oficial del Imperio Romano. ¿Esto qué buscaba? Unificar la fe. Y unificar la fe significaba unificar también el Estado. Después de eso, después de institucionalizar esta fe, pues lo que hizo fue perseguir a los gnósticos, los que todavía tenían otras creencias, los que todavía no aceptaban la religión católica como la religión oficial, pues simplemente la orden era borrarlos de la faz de la tierra. En esos tiempos la fe se defendía con la espada. Entonces no sabemos, es un misterio completo si realmente Jesús resucitó en cuerpo y alma. Hay maestros del esoterismo, como por ejemplo el maestro Eliphas Leví, a la que a este personaje le otorga un nombre, es más bien ¿cómo le diríamos? No sé si es un estatus que él le llama Metratón Sarpanín. Ese Metratón Sarpanín, el maestro Leví, en sus libros, lo utiliza para denotar espíritus de gran luz y que han dejado la tierra ascendiendo en cuerpo y alma. Particularmente se refiere al maestro Jesús como un espíritu regenerador de la raza humana porque tuvo la posibilidad de ascender en cuerpo y alma. O sea, su cuerpo llegó a ser tan de alta vibración que pudo abandonar su herencia terrestre y reconciliarse con la herencia divina. Excelente. Ahora, igual, pongamos lo que nos acaba de contar Beto, exacto, tomémoslo como una verdad. Aquí es un ejercicio hipotético, ojo con lo que dijo Beto y lo que yo dije al principio. Esto no se trata pues de meternos con las creencias ni nada de eso. Recuerden el ejercicio que siempre hacemos, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no, y pues también tenemos que hacer ejercicios hipotéticos. Aún siendo esto una verdad, si lo tomáramos como una verdad, tendría todo el sentido del mundo, pero Jesús igual no perdería su poder religioso, tal vez sí místico, o sea, tal vez sí como el poder de como un mago que resucita, pero todo lo que acaba de contar tiene sentido, o sea, un tipo que resucita en el alma, un tipo que, exacto, se vuelve poderoso para la gente, un tipo al cual hay que seguir, un tipo que se vuelve líder sin necesidad de meterle todo el cuento de que subió a los cielos y que no sé qué, que se volvió. O sea, igual seguiría siendo un tipo poderoso y esas representaciones alegóricas de todas maneras no lo hacen ver mal y siendo bien, o sigue siendo un tipo bueno. ¿O usted qué opina de eso, Beto? Sí, definitivamente yo pienso que, y desde mi perspectiva como ocultista, seguiría siendo un gran maestro. El tema es que la humanidad tiene la tendencia, mi querido César, de digamos que divinizar, ¿cierto? Buscamos divinizar aquel que nos sobrepasa, no sé, tal vez en conocimiento, en inteligencia, aquellas personas que tienen dones extraordinarios, que pueden hacer lo que el común de las masas no pueden hacer, suelen ser vistos como divinos y las personas lo que buscan muchas veces es salvación. Entonces, ese rasgo particular de resaltar los puntos divinos y no humanos del maestro, nos llevaron a esa gran creencia que yo creo que tiene un impacto y muchas personas podrán estar en desacuerdo conmigo, pero tiene un gran impacto tanto armónico como no armónico en la humanidad. Es decir, la época de Piscis, que era la época de la fe ciega, en la que se instauró el maestro Jesús, porque cada era astrológica tiene su avatar. Entonces, para mí Jesús es el avatar de la era de Piscis. De hecho, el símbolo temprano del cristianismo es un pez. Y de hecho también está grabado en que el hecho de que Jesús eligió a la mayoría de sus discípulos siendo pescadores. Entonces es un gran símbolo del pez que iniciaba la época de Piscis o la era de Piscis, que era la era de la fe, de la convicción. Y surge en la era de las religiones. Y allí surge este cristianismo y este catolicismo con una gran fuerza. Y Jesús sigue representando, siendo un gran maestro, tanto si fuera un humano con grandes habilidades, como si fuera un gran maestro que tenía la capacidad de hacer todos los prodigios de los que hablan en los libros sagrados. Sigue siendo un personaje de gran luz para la humanidad. Y de hecho yo, como ocultista, tengo que decir que Jesús tendrá que seguir siendo uno de mis grandes maestros. Ok, recuerden opinar con el numeral La Caja de Pandora. Los 40, hoy abordando el tema de la resurrección. Y como les dije ahorita, pues uno como que arranca siempre los programas, o bueno, titularemos esto como el tema de la resurrección, pero igual hablamos de las otras cosas de Semana Santa o en general de la vida de Jesús, porque yo insisto con que es un tipo mágico. Entonces, listo, echando para atrás, hay cosas también paranormales dentro de la crucifixión, ¿no? Y además también hay un dilema, no sé si llamarlo dilema ético,
dramático entre Dios, el Todopoderoso, y su Hijo, sabiendo que nosotros éramos medio raticas o medio proclives al pecado. Él sabía que ese era el destino de su hijo y por lo tanto sabía que íbamos a escoger a Barrabás. O sea, él nos pone el tema de la crucifixión como obvio que los pecados y bueno, todo ese cuento, pero él nunca hace nada para que eso, o sea, no lo detiene. Entonces, obviamente él después va a decir el tema del sacrificio, que es importante dentro de la historia, pero nosotros en ningún momento pusimos de nuestra parte, elegimos al ladrón por encima de Jesús y llega el tema per se de la crucifixión que tiene sus cuentos también locos, ¿no? El soldado que supuestamente creo que era medio cieguito y le cae sangre ahí en la cara y como que se vuelve bueno, bueno, el que el hombre no cae de la forma en la que se crucifica porque unos piensan que son de las manos y otros dicen que es de las muñecas y como el tobillo y no los pies. Esos detalles, Beto, ¿qué opinamos de eso? Pues ahí hay muchas cosas, hay muchos misterios, viejo César, porque si nosotros analizamos, y de hecho la Iglesia Católica también lo hace, si analiza todo el tema de la crucifixión de Jesús, hay mucho simbolismo, hay mucho simbolismo. Y creo que era necesario plantear todo este simbolismo en los misterios de la crucifixión. Realmente el pensar que, digamos que Dios nos dio a su Hijo, y que nosotros hicimos lo que quisimos con él, o en ese tiempo hicieron lo que quisieron con él, es como una versión humana de Dios. Es decir, pensar tener esa perspectiva es entender que Dios tiene características humanas, ¿no? O sea, tiene un hijo, nos lo entrega y desde nuestra perspectiva humana dice, oye, pero pones tu hijo aquí para que hagan lo que quieran con él, pero no lo salvas, no haces nada para salvarlo, no lo pones en nuestras manos. Es suponer que Dios realmente es un padre humano. Sin embargo, desde la perspectiva esotérica espiritual, la gran energía que todo lo gobierna, esa divina inteligencia que todo lo gobierna, no tendría una naturaleza humana, no vendría de una conciencia humana, no nos habría entregado a su hijo realmente. Lo que sí plantea es que todos nosotros haríamos parte de esa gran conciencia, de esa divina inteligencia, y que cada uno de nosotros seríamos sus hijos. El misterio del sacrificio, viejo César, podría tener otras implicaciones. Es decir, si tú lo piensas, durante los años y la mayoría de nosotros que fuimos criados en familias católicas, estaba muy implícito el tema del sacrificio de Jesús. Y yo digo que podría haber sido o no muy conveniente para los intereses del gobierno de Roma en ese tiempo. Es decir, involucrar el sacrificio es como el gran acto de amor de dar la vida por los demás. Porque en el tema del sacrificio de Jesús está la del chivo expiatorio, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Entonces, pues prácticamente, digamos que la Semana Santa está calculada por la primera luna llena que se da después del equinoccio de primavera, el 21 de marzo, que es los 0 grados de Aries, el cordero. Y en ese tiempo, pues se tenían costumbres como contarle los pecados a un cordero y después sacrificarlo. Y entonces se expiaban los pecados de la población. Entonces de ahí en el tema del chivo expiatorio. Y por eso a Jesús se le considera como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, como nuestro chivo expiatorio. Vamos a contarle todos los pecados a este personaje y después lo vamos a sacrificar y después él sacrificando en su sacrificio va a expiar todos nuestros pecados. O sea, es realmente una dramatización de esa misma, digamos que tradición pagana. Yo digo que realmente el tema del sacrificio pudo haber hecho más daño en la humanidad, particularmente solamente el tema del sacrificio, porque nos enseñó a siempre sacrificarnos por los demás, a poner a otros primero. Y no es que tengamos que convertirnos en personas egoístas y pensar en nosotros, pero realmente hizo que muchos instrumentos de servicio para esta humanidad terminaran viviendo en la miseria. Y realmente no es así. Creo que el mundo debería ser mucho más equilibrado. Creo que si yo soy un instrumento de servicio para este mundo, también debería procurar estar bien para poder seguir siendo un instrumento de servicio. Creo que siendo un instrumento de servicio no debería ponerme en una situación en donde sea sacrificado o donde me convierta en víctima de otras personas para que yo pueda seguir siendo un instrumento de servicio. Entonces creo que el tema del sacrificio puede tener implícito algunas situaciones que pudieron habernos hecho daño, que pudieron habernos llevado a un desequilibrio
en temas de cómo actuamos en lo cotidiano. De lo que cuenta Beto del ocultista, estamos hablando pues de la Semana Mayor, arrancamos, como les he dicho, por el tema de la resurrección, pero pues hemos estado desglosando esto porque si esto es un programa paranormal o salido de lo normal, pues hay un montón de cosas que uno dice, este señor es mágico, o se presentan eso, un montón de simbolismos. Es que yo creo que la palabra es simbolismo, porque Así es. porque aún si somos racionales y decimos, bueno, nada de eso existió, sino que son simbolismos, igual no se pierde la magia o no se pierde el tema católico, lo que decía Beto, no se pierde nada, el tipo sigue siendo un gran maestro y antes toda esa divinización pues es porque uno la hace y seguimos echando más para atrás. Entonces ya hablamos de la crucifixión, ya hablamos de la resurrección. Antes de eso, la semana de pasión y ¿cómo es que se llama? Y que escogimos a Barrabás por encima del hombre, pero viene también el tema de la cena, ¿no? Y el tema de la cena también es una cosa de locos, porque lo mismo, o sea, él sabe, entre comillas, que es su enemigo Judas, pero lo permite, sabe que el otro señor por ahí lo va a traicionar, uno de esos sabe que va a fundar la iglesia. A partir de ahí se parte en dos la historia, porque hay una historia la que seguiremos como la historia exacto de Jesús y tales, y luego está la que forma el tema del código Da Vinci, pero pues que también tiene su cuento y es respetable si la gente piensa que eso no es el cáliz y lo que le pasó a Indiana Jones, sino efectivamente la sangre royal, y ahí no estaban 12 apóstoles, sino que estaba también la esposa o la novia de Cristo. Entonces son más cosas que se le meten más a este caldo. ¿Qué opinamos de esto, Beto? Sí, ahí, mira, ahí sigo encontrando mucho simbolismo, hay muchas cosas. De hecho, voy a hablar de dos cosas. Yo esta historia creo que ya la habíamos contado alguna vez, y es el tema de la escogencia entre Jesús y Barrabás, ¿no? Como, claro, el pueblo judío eligió al ladrón por encima del maestro, y Poncio se lava las manos. Poncio es Roma, se lava las manos, dice, yo no tuve la culpa, porque es mal haría Roma institucionalizando la religión católica como religión oficial cuando ellos mismos hubieran crucificado a su maestro. Entonces yo te contaba que Barrabás, que viene de un nombre arameo que es Bar Abba, esas dos connotaciones. Bar Abba, Abba significa padre y Bar significa hijo, entonces Bar Abba es hijo del padre. Parece ser que no era un hombre muy común del tiempo, o sea, Barrabás no era muy común de que hubiera muchos Barrabás, o sea, realmente sería un nombre como bien raro de ese tiempo, parecía más bien un apodo. Si realmente Jesús empezaba todos sus discursos con Abba, que es padre, y sus oraciones con Abba, que es padre, hubiera podido ser Barrabás un apodo de Jesús. O sea, a Jesús se le hubiera podido conocer como el hijo del padre. En las escrituras estaba redactado que el hijo del padre sería sacrificado. Entonces, en esa connotación, si hubieran escogido a Barrabás o a Jesús, igual el hijo del padre hubiera sido sacrificado. Entonces parece que realmente esa historia de Barrabás y Jesús hubiera sido un intento de Roma por lavarse las manos. Decir, bueno, pues yo no lo crucifiqué, fueron ustedes, yo me lavo las manos, no fue mi culpa y por eso lo puedo adoptar como mi madre. Eso es lo que yo pienso de ese episodio. Entonces parece ser que no pudo haber sido necesariamente algo que históricamente hubiera pasado. Frente a la última cena también tiene mucho simbolismo. O sea, ¿por qué 12 discípulos? Y mira que algo que me llama mucho la atención es ¿por qué la Semana Santa, la primera luna llena después del 21 de marzo, de los 0 grados de Aries? ¿Por qué la leyenda del chivo expiatorio y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué la luna? O sea, parece que hubiera simbolismo astrológico ahí, definitivamente, porque considerar la luna como un punto inicial para calcular la Semana Santa, estamos pues teniendo en cuenta un astro para poder llegar a calcular cuándo es que tiene que empezar la Semana Santa. 12 discípulos, 12 signos del zodiaco. Me recuerda la historia de los 12 trabajos de Hércules, ¿no? En la mitología, los 12 trabajos de Hércules que representan los 12 signos del zodiaco, 12 discípulos, 12 signos del zodiaco, 12 eras astrológicas. No sé, o sea, yo soy, como te digo, tengo una fe muy grande en el Maestro Jesús, pero no desconozco el simbolismo que puede llegar a haber detrás de las historias de la religión. Y ese pedacito de Judas, de Pedro, de la famosa sangre royal, que no hay ningún cáliz, sino que igual esto es una historia, como dice el Código Da Vinci, de que lo que hubo fue progenie de Jesús y nunca nos dimos cuenta. O libros apócrifos dicen que sí, que lo mantuvo hermanos y que se casó y tuvo hijos. ¿Qué opinamos
opinamos de todas esas cosas? Sí, yo pienso que igual hay diálogos en las escrituras sagradas, en los canónicos, que también se les fueron, ¿no? Se les van un poco algunas situaciones, ¿no? En donde dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Pues si era María y él era hijo de María, pues quiere decir que mira a tu hijo, quiere decir que era su hermano. Entonces, es probable, y estas son las características particulares de la vida de Jesús, humanas, muy humanas, y yo creo que en su momento fueron sacadas de los canónicos porque no eran tan convenientes. Digamos que no buscaban remarcar esa divinidad del maestro, alejarlo de su humanidad. Entonces yo pienso que se le fueron muchas cosas ahí, ¿no? O sea, es posible. De hecho, para muchos estudiosos, Jesús con 33 años, judío, pues realmente era poco probable que no estuviera casado, porque a esa edad la tarea de un buen padre judío era haberle encontrado una buena esposa suya. Entonces, sí podemos encontrar simbolismo, de ahí sale la famosa leyenda del Santo Grial, ¿no? La copa que se utilizó en la última cena, en donde se hubiera recogido en su momento del sacrificio la sangre de Jesús y que tendría ese potencial de dar vida eterna. Y por eso muchas búsquedas del Santo Grial, pero realmente si vamos no solamente al tema de la historia, digamos que física de una copa real, de la existencia de la sangre real, sino que realmente la copa podría ser un vientre, ¿cierto? El vientre de la Magdalena y la sangre de Jesús, su descendencia, pues en temas simbólicos tendría sentido, viejo César. No podríamos desconocer que en temas de simbolismo podría llegar a tener sentido lo que Dan Brown nos habla en el Código Da Vinci. Qué personaje, definitivamente, lo de Jesús. Quería traer a Beto para que habláramos un rato al respecto. Como siempre, pues nos podemos quedar horas y horas hablando. Igual la gente sigue teniendo preguntas. Igual en otras oportunidades podemos volver a invitar a Beto, porque pues aquí lo hicimos solamente sobre la Semana Santa. Igual pues hemos demostrado que, como decimos, es un personaje con muchos misterios y demás. Obviamente esta es la Semana Santa, entonces es el momento en que igual teníamos que hablarlo, pero seguramente habrá otros espacios. Más bien yo lo dejo como un tentempié, o sea, dejo como una abertura de otro tipo de preguntas para cerrar, querido Beto. Más bien el tema sería más bien como el tema, Beto, de si Jesús también como nosotros cree en otras dimensiones o en otros seres, o lo único que intentaba demostrar era esto que usted explicó, pues estos simbolismos y ya, y ese era el objetivo, no necesita nada más. Es más, si se acabaran las religiones, esto era lo único que él quería probar. O sea, ¿qué hay después de extraterrestres, lecciones de vida, cómo estamos bien? ¿Qué opina del después de la resurrección, querido? Mira, dicen, hay un simbolismo bien interesante en el momento de la muerte de Jesús, y es que decían, se rasgó el velo del templo, ¿no? O sea, que la muerte de este gran maestro hubiera abierto una frontera o hubiera abierto una puerta que no se hubiera abierto antes. Es posible que a partir de ese tiempo y a través de la era de las religiones nosotros realmente sí hayamos despertado en algo. Creo que el despertar espiritual de la que muchas personas hablan hoy en día, sí corresponde a lo que estamos viviendo. Pasamos de la era de Piscis a la era de Acuarios, a la era de la fe ciega, a la era de la información, ¿no? Y entonces ya dejamos de creer, digamos que ciegamente, y empezamos a obtener información. Hay muchas cosas que empiezan a salir a la luz. Empezamos a ver que que realmente no somos seres físicos, sino que somos seres multidimensionales. Que el mundo que nosotros vemos, este mundo físico concreto que podemos tocar y medir, no es el único que existe, sino que hay múltiples frecuencias de realidad. Entonces empezamos a tener, viejo César, una conciencia de la multidimensionalidad del ser humano, y adicionalmente empezamos a tener conciencia de esas otras frecuencias de realidad, y entonces ya empiezan a llegar personas que nos empiezan a traer historias de sus experiencias en donde hay cosas maravillosas, ¿no? Hay otras personas que entran en traslapes de frecuencia, donde las bandas de frecuencia se traslapan y entran en otras realidades, entran en otros tiempos, tienen saltos temporales, perciben otras realidades, perciben otros seres. Entonces yo pienso
que todo eso hace parte del desarrollo de la humanidad, del desarrollo del ser humano, empezar a percibir que su mundo no es tan pequeñito como lo pensaba, no estamos solamente aquí metidos en la materia, sino que hay un mundo grande de posibilidades. Seguramente es inherente al ser humano y a otros seres que existen en otras dimensiones con los que podemos interactuar y de los cuales podemos seguir evolucionando y aprendiendo en gran medida. Gracias, Betico. Fue un gran programa. Las puertas quedan abiertas. Regálenos nuevamente sus contactos para que la gente lo busque, Beto. Muchas gracias, viejo César. A mí me pueden encontrar en Facebook como Alberto Acosta y mi imagen es un mago. Me encuentran en Instagram como alberto.acosta, alberto.acosta en Instagram. Y me encuentran también, yo los invito a mi canal de YouTube. Ahí todavía tengo mucha información, muchos videos, muchas cosas que les cuento en ese canal, algunos podcasts que son interesantes. El Diario de un Ocultista. También los invito a comprar mi libro en Amazon, Diario de un Ocultista, un camino hacia la luz, una historia bien interesante y también con muchos aprendizajes para todos. Muchísimas gracias, viejo César, por la invitación. Beto, como siempre, aquí esta será su casa y ustedes y nosotros continuamos en este viaje, este programa de resurrección aquí en la caja de Pandora de los 40.